Hola a todos y hello everyone. I'm going to, for our English-speaking audience, make a few introductory remarks in English first, and then I will be introducing our event in Spanish. My name is Walter Suarez. I am the Executive Director for Health IT Strategy and Policy at Kaiser Permanente in the United States. I'm also the chair of HL7 International and vice chair of the Global Consortium's Executive Board. And I will serve as your moderator today. And on behalf of the consortium, I want to welcome you all to this listening session we titled A Global COVID-19 Response Listening Session Series. This is part of our series of listening sessions on this topic. This one focusing on vaccine credentialing and the international patient summary initiatives in the Americas. And along with my colleagues, Jürgen Brandstatter from IHE International and Steve Replin from HIMSS, and the rest of the consortium staff and members, we want to thank you for attending today's session. Let me say very briefly a few words about the consortium, and then I'll go back and introduce the session in Spanish. IHE International, HIMSS, and HL7 formed the Global Consortium for eHealth Interoperability in great respect to try to advance globally the need to achieve interoperability, data exchange interoperability between healthcare systems inside countries, and truly facilitate and see an achievement of the somewhat elusive concept of interoperability. And we are seeing significant advances as organizations continue to transform their digital health systems into this future state. So the consortium was established to really serve as a forum for this topic of interoperability and really work to turn policy-based interoperability roadmaps into the reality and aligning our global good interoperability resources to improve outcomes in healthcare systems. We convene global stakeholders and through forums and events like this one to share experiences, lessons learned, best practices, adoption of metrics, and provide really expert guidance to help us rapidly drive adoption of standards-based interoperability at the local, regional, and around the world. So today's listening session will bring together representatives from Uruguay, Chile, and Argentina to share their experience working as part of this unprecedented global efforts around mass vaccination and data exchange efforts across countries. So welcome again, and I'm going to now turn into my Spanish introduction. Así de que buenos días, tardes para todos. Mi nombre es Walter Suárez, soy el director ejecutivo de políticas y estrategias de salud y de tecnologías de información en salud para Kaiser Permanente, el presidente de HL7 Internacional y el vicepresidente del Global Consortium for eHealth Interoperability. Para el consorcio es un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes a esta sesión que vamos a dedicar al tema de vaccine credentialing, la certificación de vacunación y el International Patient Summary, un estándar para intercambiar información entre países. Y vamos a hablar de estas iniciativas en las Américas. Quiero introducir también a mis colegas Jürgen Brandstatter
de IHE Internacional y Steve Retling de HIMSS, y con ellos darles de nuevo la bienvenida a este evento. Unas palabras acerca del consorcio. El consorcio fue creado hace ya unos 2 años por HL7, HIMSS y IHE Internacional, básicamente para avanzar el progreso hacia la consecución de la interoperabilidad en los sistemas de salud y en los intercambios de información. Aún hoy continuamos experimentando todos estos retos importantes cuando se trata de capturar, mantener y especialmente intercambiar información acerca de nuestros pacientes con otras personas, otras organizaciones. Y esta falta de interoperabilidad continúa creando grandes retos de salud. Y desde luego, en este viaje hacia la consecución de la interoperabilidad, el consorcio está dedicado a desarrollar hojas de ruta y políticas y traer en conjunto en reuniones como estas expertos para compartir experiencias y para conocer mejores prácticas e inclusive desarrollar métricas y recibir realmente guía de expertos para poder continuar avanzando a nivel global la adopción de estándares y poder conseguir esta interoperabilidad a nivel local, a nivel regional y a nivel global. Nuestra sesión hoy se dedicará de nuevo al enfoque que hay en 3 países, Uruguay, Chile y Argentina, quienes nos compartirán las experiencias que han tenido en la implementación de estos elementos de vaccine credentialing, de las credenciales de vacunación electrónicas digitales y del intercambio de información a través de estándares como el International Patient Summary. Así es de que de nuevo les doy la bienvenida de parte del consorcio. Para efectos de esta conversación, estamos grabando la sesión. Haremos la sesión, una vez se termine, la haremos disponible a través de nuestros canales en el Internet del consorcio. Igualmente, las presentaciones están disponibles en esta grabación. Y también quiero invitarlos a que nos compartan sus preguntas y sus comentarios a través del chat en esta herramienta de Zoom. Así de que estaremos monitoreando el chat continuamente para revisar preguntas. Vamos a tener las presentaciones y en la medida en que vayamos acumulando preguntas, vamos a compartirlas con nuestros panelistas para hacer una sesión de preguntas y respuestas durante esta sesión. Así es de que con esto quiero ahora introducir a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a Fernando Portilla, quien es un asesor senior del Banco Interamericano de Desarrollo para proyectos de transformación digital. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el área de interoperabilidad en salud. Ha trabajado en varios comités que se enfocan en el desarrollo de estándares, por ejemplo, estándares de HL7, de SNOMED, IHE Internacional. Y es uno de los miembros del proyecto RACCEL, de la red latinoamericana o americana que impulsa el intercambio de información electrónica en salud. Él es miembro del Comité Regional Técnico de esta iniciativa. Fernando también ha recibido una serie de premios y reconocimientos, uno de ellos el Antel Health Innovation Award, y es fundador y presidente o expresidente de la filial de HL7 en Colombia.
Luego tenemos a César Galindo, que es profesor de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Valparaíso en Chile. Él es consultor y especialista en temas de estándares de interoperabilidad en salud. Es un ingeniero senior y miembro del comité académico del Centro Nacional de Sistemas de Información, el CENS, en Chile, y el actual presidente de la filial chilena de HL7 Internacional. Y finalmente tenemos a Diego Kaminger, que es el co-chair o el copresidente del Consejo Internacional de Afiliales de HL7, miembro de la junta directiva de HL7 también, y representante y expresidente de HL7 Argentina. Y ha sido una persona muy activa no solo en Latinoamérica, sino a nivel global, en impulsar los estándares para la interoperabilidad, y especialmente el nuevo estándar de HL7 llamado FHIR, F-H-I-R. Diego también es fundador y coordinador de uno de los cursos más populares de HL7, que se llama HL7 Fundamentos, los fundamentos de HL7. Y él es el dueño y principal consultor de Cairn IT SRL en Buenos Aires, Argentina. Así de que muy bienvenidos nuestros panelistas, y vamos a dar comienzo a nuestra sesión. Comenzamos con Fernando, quien va a hablar acerca de el progreso que se ha conseguido en todos estos temas en Uruguay. Luego pasaremos a César, que hablará acerca de Chile, y terminaremos con Diego hablando acerca de Argentina. De nuevo les recuerdo, si quieren hacer preguntas, por favor pónganlas en el chat, compártanos sus comentarios en el chat también, y estaremos muy pendientes de ellas para incluirlas dentro de nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así de que, Diego, te paso la palabra y bueno, vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Walter. Muchísimas gracias a HIMSS, a IHE y a todo el consorcio por la posibilidad de compartir esta mañana con todos los colegas de la región en estas iniciativas relacionadas con el Vaccine Credentialing y el IEPS en la región. En mi presentación está relacionada con la experiencia de Uruguay. Les comento, yo estuve acompañando el proyecto Uruguay como especialista en los temas de estándares. Entonces, decirles que esta charla se preparó en conjunto con Pablo Orefice, quien fue el director de esta iniciativa en Uruguay. Lastimosamente, debido a situaciones personales, no ha podido acompañarnos, pero yo voy a hacer la presentación en su nombre. Adelante. Bueno, sí, adelante. Entonces, voy a comentarles de tres temas principalmente. Adelante, por favor. Ella es para la siguiente. Next slide, please. Next slide. Gracias. Sí, un poquito, la idea es comentarles cómo se ha configurado la plataforma de salud, qué elementos tecnológicos tiene y cómo esta plataforma ha sido útil para los procesos de afrontar la pandemia en nuestro contexto, y hablar en la parte final cómo Uruguay también tiene una apertura hacia la interoperabilidad transnacional y al final unas lecciones aprendidas. Next slide. Bueno, Uruguay es un país ubicado entre Brasil y Argentina. Tenemos más o menos 3.200.000 habitantes. Puede parecer pequeño en población, pero realmente tiene todas las complejidades de un sistema de salud
que es público y privado y tiene distintos efectores, distintos sistemas de información, y desde el año 2012 inició el proyecto de integrar sus sistemas de información con una historia clínica electrónica nacional. Siguiente. Y otra vez subimos al avión. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le fue? ¿Cómo parte el diseño, la definición de la plataforma de salud? Parte en principio por las preguntas de componentes necesarios para una historia clínica. Si necesitábamos una historia clínica, era necesario organizar la identificación de pacientes, cómo vamos a registrarlos, cómo iban a acceder a esa plataforma los profesionales, qué tipo de instituciones accesarían a los documentos y qué reglas de negocio tendría esa plataforma. Entonces, solo decirles que la plataforma corresponde a unas inquietudes de base de la historia de las preguntas del sistema, todo en un entorno normativo y jurídico del país. Next slide, please. De esa manera se piensan en 5 fases. La fase 1 de definiciones, estándares, modelamientos de datos. Una siguiente fase para la publicación y para una definición de un modelo de datos para el país. La fase quinta, una fase analítica, siempre teniendo en cuenta los temas de ciberseguridad y gestión del campo. Next slide. La parte derecha muestra como un árbol con diferentes raíces. Si vemos desde la parte inicial, hay fundamentos, hay modelos de información, hay uso de los estándares dentro del ecosistema, y hay todo un proceso de adopción. Todo un proceso que inició en el 2012 y que continúa hasta ahora en el año 2021. Siguiente. Next slide. Un marco de estándares que el ecosistema y que el gobierno, el Ministerio de Salud, la Agencia de Gobierno Electrónico consideró importante tener para la implementación de este desafío. Next slide. La idea es mostrar qué rol cumplieron los estándares dentro del diseño de la plataforma. Entonces, desde IHE se identificaron los componentes de arquitectura, un poco basándonos en los perfiles XDS y PICS para compartir documentos y para identificación única de pacientes. Buenos días, en nombre de Bianca, miembro de Estela Laia. Next slide. En esta vemos los Estamos componentes. comprometidos con tu seguridad. Fernando, parece que estás todavía en mute. De pronto estás en un área un poco Estoy aquí. Perdón, ok, perfecto. un poco comentar cómo está configurado, viendo los componentes de la plataforma nacional, y cómo está basada en los perfiles de IHE. O sea, se hizo una arquitectura de implementación. Next slide, please. La plataforma trabaja sobre una red de salud, es decir, es una red única privada, una red pública privada, es una red única para la red salud, es decir, no es sobre internet, sino que existen unos appliances que conectan una red específica para darle mayor seguridad a las transacciones. Next slide. Se implementaron los mensajes acorde a las especificaciones de PICS y del XDS para el guardado dentro de la organización. Next slide, please. Next. Next.
La importancia de tener un EMPI, eso es una de las lecciones más importantes de todo el proceso también. Un EMPI nos ayudó a indexar, a tener un identificador único de pacientes, porque era necesario resolver este componente para poder compartir los documentos que después iban a indexar de las distintas organizaciones. Next slide, please. Otro elemento importante fue todo el proceso de modelamiento de datos, utilizando los documentos que el ecosistema identificó importantes para que fueran compartidos. Después de una serie de intercambios con expertos, se definieron los CMS, los modelos de información, las secciones, y se llevó hacia el estándar HL7CA, y utilizando SNOMED y LOGIN también para la codificación semántica. Adelante. Siguiente. Eso no descartó que también la experiencia tuviera CDAs de nivel 1, que fue realmente con lo que se empezó a interoperar, es decir, todo el proyecto empezó también intercambiando PDFs. Algo muy sencillo, pero que dio la posibilidad de probar plataforma y de muchos componentes que se han diseñado inicialmente. Next slide, please. La conectatón fue algo muy importante para el proyecto, donde se colocó en prueba todo el proceso, todo el proyecto, todas las definiciones. Se hicieron una conectatón donde se validaron todas las conexiones y todos los estándares definidos en la primera parte del proyecto. La conectatón permitió que el ecosistema conociera las definiciones y las aplicara en un entorno controlado y de prueba. Next slide. Y algo muy importante fue que se logró la continuidad asistencial, es decir, logramos integrar los prestadores públicos y privados, lo cual pues era una meta del modelo de salud, y lo que se está viendo es básicamente como desde un visor de una entidad privada se ve la información del paciente que fue atendido en una entidad de la organización pública, que es parte de lo que quería hacer el proyecto, que es la integración pública-privada. Next slide. A partir de allí se hizo todo un proceso de adopción de la plataforma, con base en la conectatón, que fue una prueba. Se tomaron correcciones, ajustes, se definieron elementos que permitían hacer un despliegue para todo el nivel nacional en los siguientes 5 años, que han sido los indicadores que a continuación vamos a mostrar. Hoy existe una cobertura en los 103 proveedores de servicio y hay más de 1.300 centros de salud que utilizan la plataforma. Next. Next slide, más del 90% de la población en Uruguay ya tiene un registro en historia clínica. Se utilizaron documentos e información que teníamos en el Ministerio de Salud y fueron indexados a la historia clínica. Otro, y existen ya cerca de 90 millones de documentos CDAs que son distribuidos dentro del sistema de repositorios nacionales. Le recordamos que los dispositivos electrónicos deben estar en más modo de la avión. mitad de los Aquellos profesionales que no incorporen esta del tecnología ecosistema de salud deben de Uruguay estar ya apagados. utilizan la historia Por clínica. su seguridad, las Vemos también cobijas ya deben estar estadísticas dobladas en y donde se está ubicadas en el utilizando más bolsillo la del historia asiento clínica o como detrás de su en las espalda. áreas de consulta, Avianca. urgencias, Y esta la parte articulación de esperamos que inmunización, disfrute los del vuelo. laboratorios, o sea, ya se tiene For también takeoff, unas make sure your indicaciones seatbelt de is dónde se usa fastened más and la historia adjusted. clínica. Your seat Ya, back in y upright está position. impactando en la The salud de más window del shade 30% de los open. usuarios. If not Bueno, equipped with this y option, luego then que ha you'll switch continuado off. ya la evolución hacia My Digital Health Record, historia clínica digital, teniendo esta información, la historia clínica electrónica ha empezado a funcionar ya con los portales propios, y el ciudadano uruguayo cuenta con un portal para acceder a su información desde el portal.
apagados. Conocimiento del ecosistema ayudó a que prácticamente al inicio de pandemia, en 2 semanas, las distintas organizaciones de salud pudieran implementar un sistema para integrar la información de los casos de laboratorio, toda la trazabilidad y todo el desarrollo de lo que fue la estrategia para prevención de COVID-19, siendo en un principio Uruguay uno de los modelos en la región en el seguimiento de casos, también apoyado por su plataforma de tecnología. Siguiente. Ahora es 2 cositas de interoperabilidad transfronteriza. Adelante. Next. La interoperabilidad transfronteriza, nuestra región tiene situaciones propias, temas de fronteras, migraciones, viajeros, estudiantes, etcétera, distintos casos. Entonces, la red RACCEL, que es una red de gobiernos electrónicos y de ministerios de salud de la región, ha querido trabajar en pro de la interoperabilidad para la región. Por ello, ha hecho la red, tiene soporte de acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y estamos integrándonos para usar el Patient Summary dentro de la región para distintos casos de uso que vamos a requerir. Por favor, la siguiente. Me gustaría avanzar casi que hasta la parte de los... Sí, adelante, por favor. Disculpen si me han escuchado. Estoy aquí en un vuelo. Adelante, adelante, por favor. Next slide. Next slide. Solo comentarles que RACCEL ha trabajado en guías y estándares para la región, uno de ellos el IPS Summary, un Summary regional. Y ahora estamos trabajando en el Vaccination Certificate que se llama LACAS, también para tener un prueba de interoperabilidad para nuestra región. Por favor, siguiente. Pensando en comprar Next slide. un auto nuevo. Next slide. Yo No creo que es más debemos ir vueltas. al final. Solo en los coches encuentras más de 19 marcas en un mismo lugar. Next slide. Let's go to the next Llega slide. ya a www.loscoches.com. Los The last trabajos que estamos slide. haciendo Personalizada por expertos. Para que exactamente. hagas Lecciones realidad tu aprendidas. sueño. Enfoque, ¿no? No, go back a Las tres little, lecciones. sorry. Pienses más, ingresa ya en Las 3 lecciones. La www.loscoches.com. primera lección, bueno, trabajo en equipo, trabajo integrado, ha sido necesario para la región. Tenemos líderes en la región, pero también necesitamos avanzar en conjunto. Por favor, la anterior, The previous one. the previous. Keep it simple, son proyectos grandes, complejos, difíciles, que requieren desarrollar prototipos, descifrar todas estas necesidades que tenemos y trabajar con otros equipos. Es importante generar equipos de trabajo, generar conocimiento. Y la previous, please. Previous slide. Y también la necesidad de enfocarnos, ¿no? Porque a veces, sobre todo cuando estos proyectos nacen del área de tecnología, a veces olvidamos el enfoque y la razón primordial de este tipo de tecnología, que debe ser el cuidado, la atención, mejorar las condiciones de atención en salud, mejorar la accesibilidad. Y a veces nos enfocamos más en los argumentos tecnológicos y evitamos y colocamos los objetivos del servicio a la salud se quedan por detrás. Entonces es importante hacer la referencia, primero el cuidado y la atención de la salud. Disculpen, y ahora sí, el último slide, con las grandes disculpas para todos ustedes. Next. Let's go to the last slide. Exacto. Agradecerles, disculpen de pronto los ruidos y demás cosas que hayan escuchado, han sido como siempre imprevistos, pero queríamos con Pablo cumplir la cita para presentar un poco de la experiencia de lo que ha sido Uruguay. Un trabajo que ha venido con bastante tiempo, como ven, no es un estándar, son distintos estándares. Y cada uno como que tiene una fortaleza en su parte. Ahora viene el desafío de usar FHIR seguramente con las aplicaciones móviles que se implementarán en el país.
Agradecerles, disculpen un poco lo precipitado que ha sido, pero queríamos solamente compartirles la construcción de estos distintos experiencias que ha sido necesario para tener gestora clínica en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y te agradecemos porque hayas tomado este tiempo. Sé que ha sido un poco complicado con la, con la organización y la disponibilidad tuya y de Pablo, y estamos desde luego enviándole a Pablo un gran saludo y un abrazo. Pero te agradecemos de nuevo mucho por esta presentación. Sé por conocimientos pues de Uruguay lo interesante y lo avanzado realmente que están en cuanto a la interconectividad de sistemas de salud, en cuanto a la interoperabilidad también, intercambio de información. Y dos conceptos muy importantes que quería mencionar antes de darle la palabra a César, es los conceptos de continuidad en el cuidado, que no haya fragmentación ni cortes, y coordinación del cuidado. Y yo creo que esas son dos herramientas y dos metas grandes a conseguir. Y en buena parte es algo que en Uruguay ya se ha experimentado en forma muy positiva. Así que muchas gracias de nuevo, Fernando, y le cedo la palabra ahora a César para que nos hable acerca de Chile. César, bienvenido. Hola, Walter, muchas gracias. Saludos, Fernando. Buen viaje. Y reconocer que en general fue Uruguay aquel país que hoy día se puso como uno de los referentes a nivel latinoamericano en lo que significa el manejo de la salud digital y el intercambio de datos. Así que la experiencia que siempre se nos muestra desde Uruguay termina siendo muy valiosa en cuanto se empieza a conversar sobre ese caso. Bien, ahora yo les voy a hablar de la realidad chilena. Uno tiende a ver sus realidades locales siempre como muy deficientes, como muy malas. Creo que es una virtud latinoamericana el pensar negativo de las cosas que nosotros hacemos. Pero yo hoy día estoy muy optimista, así que vengo hoy día especialmente, tal vez mañana no, pero hoy día estoy muy optimista, y quiero empezar entonces a comentarles aquellas cosas que han sido y que van a ser en Chile producto de el impulso que la pandemia y otros eventos más dentro de la realidad local están haciendo que empiecen a pasar algunas cosas en Chile, a pesar de que estamos en un momento político, económico y social de cambio, lo cual siempre es complicado en nuestras realidades latinoamericanas. Next slide, please. Bueno, ¿qué ha pasado con Chile? Chile comenzó un proceso potente de digitalización de su realidad local por el año 2000, en realidad desde antes, pero por el año 2004 se fortaleció cuando se empezó a levantar una estrategia que se consolidó el año 2008 en lo que se denominó la estrategia Sidra en un convenio marco para poder empezar a digitalizar y a entregarle sistemas de información en salud a ciertos procesos específicos, particularmente 8. Esto fue avanzando fuertemente hasta el año 2014, donde se levantó un modelo en su segunda versión, ese modelo segunda versión se votó el año 2018, se acabó, digamos, y se dejó en alguna medida a que todos los implementadores o los servicios de salud en Chile en particular, las unidades administrativas de la realidad en salud nacional, entre comillas, pudieran desarrollar con proyectos propios o eventualmente comprar bajo ese convenio marco. Pero eso generó una especie de caos en el ambiente. Y desde el año 2018 hasta la fecha entramos en una especie de vacío en el cual empezamos a tratar de reubicar el cómo podemos levantar estrategias que sean de alta potencia para poder integrar información. La gracia del modelo Sidra en particular fue que este modelo nos permitió tener una alta cantidad de sistemas de información en salud, una penetración de los sistemas de información en salud a nivel local muy potente. Tenemos una muy buena infraestructura y tenemos sistemas bastante expandidos a nivel local. Tenemos agenda de atención primaria muy extendido, tenemos registro clínico electrónico a nivel de hospital avanzando, tenemos sistemas de laboratorio muy bien expandidos a nivel nacional. Sin embargo, el modelo Sidra o la estrategia Sidra no consideró
como un elemento fundamental de integración de la información, encontrándonos con las realidades que yo creo que compartimos en toda Latinoamérica, que son silos de información. Hoy día tenemos un montón de sistemas que concentran información, que digitalizan procesos, pero que a la larga no son capaces de mantener esta continuidad asistencial por la inexistencia de mecanismos de intercambio de datos. Entre el año 2018 y 2021 pasaron algunas cosas que no fueron muy buenas. Tratamos de levantar un historial clínico compartido, proyecto que no, nacional, que no llegó a buen puerto. Tratamos de generar un proyecto para cuentas, para básicamente copagos de salud con el seguro público. Proyecto que quedó ahí, pero no logró evolucionar finalmente a producción. Sin embargo, como estoy optimista hoy día, yo puedo decir que esos dos proyectos en estándares un poquito más antiguos, como son CDA y B2, no en Fire, como habríamos impulsado el día de hoy, nos permitió obtener por lo menos enseñanza de los aspectos que implican el poder desarrollar proyectos de este tipo a nivel nacional. A partir del último año, con la pandemia, se empezó a fortalecer proyectos que estaban ahí y que empezaron a ser mucho más resonantes en el medio, como el proyecto de vacuna, digitalización de vacuna y de la receta electrónica nacional. Y eso ha empezado, a pesar de que tenemos un mercado hoy día bastante estático, digamos, está bastante inmóvil, por lo menos nos hace pensar de que si las cosas andan bien, podríamos dinamizar el mercado, ojalá pasando ya la coyuntura de elecciones políticas de este año. Next slide, please. Bueno, entonces, en resumen de lo que acabo de explicar en el slide anterior, ¿dónde hemos llegado? Hemos llegado a tener como país una muy buena infraestructura informática. El sector público y el sector privado tienen infraestructura de comunicación de datos a nivel salud muy, muy buena. Tenemos una alta penetración de sistemas de información en salud en nuestros sistemas de salud, tanto público como primario, pero por la contraparte tenemos silos de información, y lo que es más grave, tenemos un modelo de salud que es mixto. Muchas de las atenciones públicas derivan en centros de salud privados, y los sistemas de informatización públicos y privados no conversan entre ellos. Aquí hago una crítica sociopolítica. Tenemos un país en extremo centralizado, y por lo tanto la realidad regional se maneja desde la capital. Por lo tanto, hoy día la especificación de las necesidades locales también se pierde a nivel del país. No tenemos todavía, estamos en un proceso de articular una nueva estrategia de salud digital, y esperemos que eso sea llevado a cabo el próximo año, pero todavía no está 100% claro, y por lo tanto tenemos una industria que el día de hoy está más estancada que dinamizada. O sea, cosas buenas, cosas no tan buenas, y cosas no muy buenas, en la cual estamos parados el día de hoy. Next slide, please. Como estoy optimista, entonces vamos a empezar a hablar de las cosas buenas, y qué es lo que ha evolucionado desde la pandemia en pro de la digitalización en salud, y de poner de nuevo este tema encima de la mesa para poder generar algún grado de sinergia, generar algún grado de compromisos del ecosistema completo en avanzar con objetivos más o menos claros. Y cuando partió la pandemia, nos encontramos que no teníamos un sistema integrado para poder condensar todos los reportes de laboratorio y tener información, ojalá en tiempos no muy prolongados, respecto a las estadísticas de cómo iba comportándose el crecimiento de los casos de COVID-19 en Chile. A los 4 meses de haber, se generó un sistema muy rápidamente. El sistema empezó a funcionar, pero con un retardo más o menos grande. Teníamos alrededor de un 15 a un 20%, perdón, de 15 a 20 días de retardo entre las notificaciones que se hacían desde los laboratorios hasta que finalmente era notificado como dato estadístico para poder ser usado por la autoridad sanitaria. Ese retardo, como todos entenderán, es un retardo inaceptable desde el punto de vista sanitario, porque el empoderamiento que se tenía para la toma de decisiones estaba evidentemente menoscabado. En un lapso de unos 5 o 6 meses al año, se robusteció fuertemente el sistema de notificación, se robusteció fuertemente la vinculación con los laboratorios, se aumentó notablemente la capacidad para poder tomar testeo y notificar el testeo, y se llegó a un sistema del cual estamos notificando con diferencias de 2 o 3 días, lo cual ya le entrega por lo menos a la autoridad sanitaria una mejor capacidad de toma de decisiones, y eso está integrado. Nos sigue estándares de interoperabilidad,
Nos encantaría que siguiera estándares de interoperabilidad como HL7 Chile, pero vamos a luchar para que en algún momento se llegue a eso, pero por lo menos se alcanzó un objetivo. Y claramente aquellos que desarrollaron se dieron cuenta de que la importancia de poder contar con estructuras que permitan universalmente conectar la información fue importante. Se levantó un sistema de vacunación. Chile tenía un muy buen sistema de vacunación, un sistema antiguo, no es nacional, es un solo sistema. Se levantó un sistema de vacunación nuevo para los esquemas de COVID-19 en particular. Ahí puse el mío por si acaso, ¿ya? Para que nadie crea que estoy vulnerando el secreto de los pacientes, está el mío. Yo ya tengo mi segunda dosis completada, y esa además sirve para poder vincularlo con un pase sanitario, que es la imagen que está al lado. Nosotros contamos con un pase de movilidad. El sistema de vacunas no se engancha con el Registro Nacional de Vacunas, pero por lo menos desde el punto de vista del MinSal, del Ministerio de Salud, dado lo que ha pasado con la evolución del uso de los estándares, ellos ya están pensando en que esto puede evolucionar para poder ser usado a nivel de interoperabilidad con estándar FHIR, y también vincularlo con el proyecto RACCEL IPS para poder tener un pase de salud comunitario a nivel latinoamericano. El pase de salud por lo menos se puede descargar y funciona muy bien, pero tampoco está en base a un estándar internacional como sería IPS en particular. Pero lo tenemos la base tecnológica, tenemos los datos por lo menos, y el conocimiento de cómo podríamos llevarlo a cabo en una segunda versión, en una segunda revolución tecnológica para estos mecanismos. Next slide, please. Desde el punto de vista de HL7, en una situación nacional compleja, en pandemia, en una situación nacional compleja, cambio de los modelos políticos sociales que tenemos en Chile, en una situación además compleja porque obviamente se ha gastado muchos recursos en lo inmediato y no pensar en lo que viene después por razones obvias, la emergencia lo ameritaba, y por lo tanto una industria estancada, en una situación en la cual estamos en elecciones políticas y en un próximo año que seguramente va a ser de mucho menos recursos para hacer nuevas implementaciones de riesgo. Como HL7 Chile nos propusimos el poder ser una entidad articuladora que empujara el carro para que algunas cosas empezaran a pasar. Y desde esa perspectiva, como directiva que asumió este año, nosotros levantamos una propuesta de valor y una estrategia para los 2 años de evolución de HL7, donde una de las metas que nos pusimos fue ser muy majaderos, muy impulsores para poder colaborar en todos los proyectos que MinSal propusiera, que requiriera integración de datos, y poner nuestro capital humano para poder desde ahí generar bases para interoperar con estándares de interoperabilidad, en específico FHIR. Así que hemos estado extremadamente activos en eso, específicamente en los 2 proyectos que están hablando de FHIR hoy día en el país. Así que hemos puesto eso como meta y hemos estado participando activamente en el último año de lo que está pasando a nivel de interoperabilidad. Next slide, please. Como HL7, entonces, dentro de nuestra estrategia, estamos generando material educativo, hemos tenido ahí un refuerzo más o menos grande de parte de los vecinos de Argentina, y estamos tratando de avanzar en una línea educativa propia, de manera de poder vincularnos con el medio y con lo que está pasando afuera, de manera de poder traer lo mejor para Chile y avanzar en lo que es una de nuestras falencias, que es tener el capital humano avanzado disponible como para poder generar mayor velocidad de implementaciones en este aspecto. Estamos generando como HL7 Chile un nuevo modelo, una nueva propuesta de gobernanza que sea más dinámica, más actualizada y que nos permita acomodarnos mucho mejor a los cambios que se pueden venir a nivel del país. Estamos evangelizando de manera insospechada, estamos armando webinars todos los meses, estamos participando en todas las actividades que hay sobre el rubro, estamos generando mesas de conversación con el ecosistema. La idea es poder estar presentes y dejar por lo menos en el ADN de la comunidad TI en salud, que están los estándares, que está HL7 y que podemos aportar. Y hemos estado participando fuertemente en lo técnico, en proyectos con FONASA, que es nuestro seguro social en salud público, y hemos estado trabajando fuertemente con el Ministerio de Salud en proyectos de interoperabilidad. Así que hemos estado bien activos, que es un poco la idea. Next slide, please. Bien, dentro de los proyectos más potentes, o tal vez el proyecto que hoy día estamos viendo en el mercado a nivel chileno, apareció el proyecto de receta electrónica nacional. A cualquiera le hubiera gustado que hubiéramos partido con un historial clínico, pero la realidad es que, dado el tema de la pandemia, y dado los requerimientos que había, y dado que este proyecto es más o menos antiguo a nivel chileno, no un proyecto nuevo,
es un proyecto que lleva una buena cantidad de años, nos pareció ser un bonito, potente y además de alto impacto caballito de batalla. Así que nosotros como HL7 dispusimos nuestros recursos para poder colaborar con el Ministerio de Salud en este proyecto, de manera tal de poder ayudarlos a armar las guías de implementación para que la transacción que había entre los tres actores, que son el prescriptor, el Repositorio Nacional de Recetas o de Prescripciones y las entidades dispensadoras, se pudiera hacer en base al uso del Standard FIRE y de los recursos correspondientes al Standard FIRE. Y ahí está un poco el ordenamiento de los recursos que hicimos y el desarrollo de una guía de implementación que hoy día está en proceso de revisión por los implementadores, de manera tal que esperamos durante lo que falta de este año ya poder tener estas guías de implementación metidas en las normas técnicas nacionales para este proyecto en particular. Las guías de implementación las desarrollamos usando Sushifyer y usando Publisher, de manera que nos tratamos de ajustar lo más que pudiéramos a las guías que HLC Internacional propone como las más auspiciosas para este tipo de proyectos. Y bueno, y desde el punto de vista de las extensiones y otras cosas más que se requerían para uso local, también estuvimos colaborando sin ser necesariamente nuestro rubro de trabajo. Next slide, please. Y las cosas de repente no salen como uno esperaría que pasaran, pero pasan, que eso es lo importante. Producto del proyecto de receta, es que nos dimos cuenta, en realidad trabajando con el MinSal, empezó a aparecer la consideración de que existían varios perfiles que no necesariamente eran propios de receta, o de los casos de uso de receta, sino que eran propios de una realidad nacional, de una realidad transversal. Así que lo que debió haber sido al revés, que debimos haber partido pensando en un producto core, en un Fire Core para Chile, y después habernos especificado en diferentes casos de uso para hacer guías de implementación, la verdad es que se dio al revés. A propósito del proyecto de receta, nació los perfiles necesarios que eran transversales a nivel nacional, así que como derivado del proyecto de receta, como HL7, junto con MinSal, que es el Ministerio de Salud nuestro, empezamos a armar la guía core nacional FIRE R4 para el país, en las cuales fueron presentadas el día miércoles de esta semana, para que se inicie el proceso de revisión de balotaje, y estamos implementando las mecánicas para recibir todas aquellas observaciones, y de manera de robustecerlas y poder tener una versión 1.0 ya para finales de noviembre. Next slide, please. Bien, y como este escenario en el cual estamos conversando hoy día está relacionado con vacunas e IPS, entonces queremos cerrar con eso el día de hoy. Next slide, please. Chile tiene algunos desafíos en los cuales está metido, le guste o no, y tiene que enfrentarlos. Lo primero es que está metido dentro de, ahí le robé una foto a la gente de Uruguay, ya no estaba Fernando, así que le robé una foto a la gente de Uruguay. Estamos metidos en el proyecto RACCEL, y por lo tanto, al estar metidos en el proyecto RACCEL, tenemos que avanzar en los compromisos que estos involucran, y por lo tanto, el pensar en que tenemos que avanzar o desarrollar el pase de COVID-19 a nivel latinoamericano, tiene que ser parte de lo que vamos a desarrollar en los próximos meses. Y segundo, también tenemos que visualizar que la OPS está también avanzando en algunos proyectos para manejo de datos, específicamente de SAVI, relacionados con el uso estándar de HL7 FIRE. Luego, en el país tenemos que también, lo que hemos levantado como base tecnológica, comenzar a evolucionarlo con el objetivo de poder engancharnos con proyectos que son regionales y mantenernos entonces en contacto, comunicación y colaboración con los vecinos. Next slide, please. A nivel nacional, el hecho de tener la guía core ya permite o va a permitir eventualmente que desde la visión de los proyectos que el MinSal tiene que evolucionar, o los proyectos nacionales que tienen que evolucionar hacia FIRE, ya tengan una base sobre la cual empezar a evolucionar. Y uno de los elementos que hay que trabajar, y por lo menos está en la carpeta, otra cosa que se va a ejecutar, pero está en la carpeta, está en el deseo comunitario dentro de la entidad normadora y del ecosistema, es que el Registro Nacional de Inmunizaciones avance hacia FIRE, porque de esa forma también se podrá avanzar para poder engancharlo con el pase sanitario en IPS a nivel regional. Así que es un paso, es una evolución natural que deberíamos sufrir, y que eventualmente hoy día está respaldada por el hecho de que contamos ya por lo menos con una guía FIRE Core nacional. Next slide, please. El Core nacional
Yo les dije, es un apéndice, en realidad es un resultado de receta, así que es un core nacional bastante receta-like, y obviamente que le falta mucho como para poder ser un core nacional donde uno pueda utilizar perfiles para poder armar registros históricos de pacientes. Luego, lo que tenemos que hacer también es ir robusteciendo este core nacional, así como lo hizo Argentina, posiblemente Diego les va a comentar al respecto, basados en el IPS como modelo preliminar para que desde ahí se empiece a construir algo más robusto y más localizado. Así que nosotros como HL7 tenemos el compromiso también de trabajar junto con MinSal, de poder ir robusteciendo nuestro core nacional para poder tener aquellos perfiles mínimos que también permitan avanzar en torno a una historia clínica compartida usando FHIR a nivel nacional. Next slide, please. That's all. That's all. Thank you very much. Muchísimas gracias, César. Muy interesante todo lo que comentas de para dónde va Chile. Y es otro ejemplo realmente de los procesos dentro de un país que hay que llevar a cabo para poder avanzar estas iniciativas de interoperabilidad, de adopción de estándares y aplicados específicamente a problemas concretos como la receta médica o como el pase digital o el pase sanitario de vacunación. Así de que muy interesante y bueno, ya podremos charlar un poco más durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora vamos a pasar a Diego, que nos va a hablar acerca de los desarrollos en Argentina. Diego, te paso el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la idea es ver el estado general del desarrollo en salud digital, de cuál fue la respuesta a COVID-19 y la perspectiva acerca de credenciales de vacunación y de IPS. Y hacer un pequeño resumen de éxitos y desafíos o fracasos. Vamos a poner desafíos en vez de fracasos, tanto técnicos como de gobernanza. Next slide, please. Sobre nuestro sistema de salud, es muy fragmentado. Hay 24 jurisdicciones independientes, son las provincias que ven en distintos colores en el mapa. Pero además, la cobertura de los pacientes es en un 32% nacional, provincial y municipal, con prestadores de salud nacionales, provinciales y municipales. Por otro lado, hay un 50% de los pacientes que son de la seguridad social. Seguridad social incluye a los pacientes que son ancianos y son cubiertos por ese tipo de cobertura, y además por algo creo que es único en Argentina, que es que los sindicatos o unions en inglés tienen su propia cobertura de salud. Entonces hay muchas personas, muchos ciudadanos cubiertos por estas coberturas de salud que tienen sus propios prestadores también muchas veces a cargo de los sindicatos. Y finalmente hay un 22% de los pacientes que están cubiertos por un seguro privado de salud de su bolsillo o también a partir de su empleador. Con esta variedad de sistemas de salud es que como enfrentamos nuestra realidad para informatizarlo y para conectarlo. Next slide, please. Vamos a hablar de las planes de salud digital a partir de 2018, porque los previos al 2018 en realidad no estaban basados en estándares. En general no es que no teníamos salud digital y que no teníamos sistemas de informe al gobierno central, pero no había todavía una definición de querer ir hacia los estándares, sino que cada programa de salud dependiente del ministerio generaba su propia interfaz y su propia definición de qué es lo que quería recibir, inclusive su terminología, y no había un plan para hacer una historia clínica unificada o compartida, aunque sea. Entonces el primer plan se generó en el 2018, se llamaba la Red Nacional de Salud Digital, aplicaba en principio a prestadores estatales a través de la Dirección Nacional de Sistemas de Información, y se generó la normativa legal requerida, el presupuesto y la planificación para tener un federador de pacientes, para adoptar FHIR y SNOMED para unificar las APIs en los programas dependientes del ministerio. Son los programas mixtos que tienen intervención del Banco Mundial o de otros organismos
multilaterales, la adopción de IPS para el intercambio de resumen mínimo de paciente, la adopción de SNOMED para la codificación de medicamentos, condiciones, alergias y vacunas, la implementación del BUS, de la Red Nacional para tener en cuenta la seguridad, las consultas a IPS, al master file de organizaciones y de prestadores y la posibilidad del registro de vacunas, y la capacitación inicial en FHIR y SNOMED a los dominios junto con las conectatones. Esto fue el primer plan que se generó, y ahora vamos a next slide para ver el segundo plan que se generó. El segundo plan se generó en el cambio de gobierno entre el 2019 y el 2020. Recuerden que yo no soy de ningún gobierno, así que un disclaimer, son todas mis opiniones, estas si no son derivadas de los gobiernos. La normativa cambió y se llama ahora la Red Nacional, la Nube de Información Digital, pero es lo mismo, técnicamente. Se generó la guía FHIR base o core para Argentina, que está disponible en ese sitio. Y por otro lado hay un plan para generar una historia clínica digital para los dominios que no tienen historia clínica, open source, desarrollada localmente y provista en forma gratuita e interoperable por definición a partir del Ministerio de Salud. También se está empezando a trabajar en telesalud, en receta electrónica basada en FHIR. Ya está definida la guía preliminar, pero todavía no se avanzó en este tema, básicamente pienso que por la pandemia. Incorporar un portal del paciente para que el paciente pueda ver su información compartida, y un plan de conectividad para llevar la conectividad a lugares que todavía no lo tienen, porque nuestro país es muy grande y muchas ciudades o pueblos todavía no cuentan con conectividad. Next slide, please. Con respecto a la respuesta a COVID, desde el punto de vista tecnológico de sistema de información, básicamente tres dimensiones o tres áreas de trabajo. La primera es el registro de casos. Los casos COVID positivos y los negativos también se informan directamente desde los prestadores de salud a través de algo que se llama SNVS o Sistema Nacional de Vigilancia, y CISA, que es lo que yo les decía que antes era nuestro lugar donde todos los sistemas de salud informaban cualquier cosa que tenían que informar, ya sea programas o enfermedades reportables. Esto se informa a través de la página web o de una API JSON que es propietaria. Hicimos un intento de pasar esto a FHIR, pero es bastante complejo y va a llevar varios años. Este informe cubre desde el caso probable hasta la confirmación. Por otro lado, se generó a partir del REFES, que es el Directorio de Instituciones de Salud, un sistema de gestión de las capacidades instaladas, algo parecido al SAINER que se definió en los Estados Unidos, un sistema donde todos los prestadores puedan aportar la información sobre cuántas camas de terapia totales hay con y sin respirador y cuántas camas ocupadas. Y por otro lado se adecuó la infraestructura existente en estos registros para que sea escalable, no daba abasto con la cantidad de informes que había que hacer por día desde todos los dominios, entonces se mejoró la infraestructura en la nube del CISA. Next slide, please. Con respecto a vacunación, a credenciales de inmunización, a partir del 2013 ya se informaban las vacunas usando CISA a través de la web. Era una API en ese momento no JSON, sino no era REST. A partir de hace un año empezó a ser una API REST, pero es una API REST propietaria. Además generamos otro endpoint, FHIR y SNOMED, pero que está todavía en etapa de prueba. Entonces, las dos maneras de informar son a través de la web, cargando los datos. Muchas jurisdicciones usan eso, otras utilizan la API RESTful JSON propietaria y otros usan una interfaz FHIR, un endpoint FHIR a través de la red digital de salud. Siguiente, next please. Next slide, please. Con respecto a las credenciales, cada provincia genera su credencial de vacunación en papel y algunas también electrónicas, pero como todas las vacunas se registran finalmente en el CISA, hay una aplicación para los ciudadanos que se denomina Mi Argentina, donde hay no solo información de salud, sino otra información. Por ejemplo, yo tengo mi registro de conductor, mis cédulas para los autos, para los automóviles, los turnos que tengas en instituciones estatales,
todo ese tipo de información ciudadana, incluye también un área que dice Mi Salud, y dentro de Mi Salud está el IPS y está el Certificado Nacional de Vacunación. Vamos a verlo ahora. Next slide, please. Este es el Certificado Nacional de Vacunación. Lo que se presenta es la figura que vemos a la derecha, que es un QR, y si uno lee ese QR, lo que se obtiene es una URL, que si visitamos la URL, next slide, please, vemos un certificado. Este certificado está en inglés y en español. No es estándar, no cumple con las normas ni de FHIR ni ningún otro estándar que hayamos definido para ver ni el QR ni el certificado, pero sí es un certificado validado por el Ministerio de Salud. Siguiente, next please. Acá ven el mismo certificado en la aplicación. Tiene estas dos visualizaciones, el resumen y el detalle, como vieron en el certificado de vacunación de CESA, dónde se puso la vacuna y qué tipo de vacuna se puso, y en inglés y en español. La Argentina está participando del programa de RACCEL para que no tengamos el mismo certificado en todos los países participantes, por lo menos, y que sea compatible y que esté basado en FHIR. Next slide, please. A partir de estos datos de vacunación ingresados en CISA y los casos ingresados en CISA también, el gobierno nacional publica un monitor público para saber cuánta gente se vacunó, cuántas vacunas llegaron. Esto que viene ahora es de hace 2 días. Son los datos en línea. Se pueden revisar tanto la cantidad de casos como la cantidad de vacunas distribuidas y aplicadas directamente en línea. Esto está al día. Next slide, please. Hablando un poco de IPS, de International Patient Summary en Argentina, es parte de las definiciones del BUS que hicimos hace ya 3 años. El BUS es un punto de entrada único que maneja la seguridad y permite compartir recursos. En el caso argentino en particular, el BUS no puede registrar información de los dominios, no puede registrar datos clínicos de los dominios. Lo único que puede registrar es la información proveniente de los programas de reporte obligatorio, como es el de vigilancia, o los programas de asistencia fortalecidos por las entidades multilaterales. También registra los vocabularios o terminología propia, el master file de pacientes, de profesionales, de organizaciones y todas las herramientas de validación. Para todo el resto solo vamos a guardar punteros. Sabemos que un paciente se atendió en determinada jurisdicción o dominio, pero no sabemos qué se hizo ni cuándo. Solamente el hecho de que ha federado a un paciente usando el VAS. Next slide, please. Para esto nuestra arquitectura es un bus de interoperabilidad donde todos accedemos desde cualquier lado, ya sea privado, público, provincia u obra social. Por ahora restringido a los públicos, a los establecimientos públicos, y también el resto de las agencias dependientes de los ministerios de salud, el Padrón Nacional de Pacientes, los índices y localizadores de documentos, los planes como el SUMAR, los registros sanitarios y los registros de entidades y de profesionales. Next slide, please. Entonces, para nosotros, lo que primero hubo que hacer son los servicios del VAS o infraestructura. Como nosotros lo definimos todo en FHIR, le decimos in-FHIR structure o estructura basada en FHIR, en la cual gestionamos las entidades y los profesionales, gestionamos la identidad de pacientes, gestionamos el consentimiento, la autorización y autenticación, el control de vocabulario y registros terminológicos, las restricciones, extensiones y validación para poder validar los recursos FHIR, y el transporte REST y la auditoría. Todo eso es parte de los servicios del VAS. Todo lo demás que hacemos es valor agregado al VAS. Entonces vamos a hacer informes a salud pública, como el de vacunación, el soporte de decisión clínica, cuando podamos, a partir del sistema de vacunación, poder recomendar la próxima vacuna, intercambiar documentos clínicos, intercambiar información clínica granular en forma de IPS o de los componentes del IPS, hacer interconsultas, reportes y órdenes diagnósticas, manejar la receta digital o generar un carnet de vacunación.
Todo esto es a través del bus, no hoy, pero es lo que vamos a querer hacer a través del bus en los próximos años. Next slide, please. Los dominios entonces son sistemas de información en salud independientes que pueden depender de las provincias o no, pueden ser prestadores privados o grupos de prestadores. Tienen que tener su propio repositorio clínico, su Master Patient Index, tienen que tener un acuerdo, como decíamos, es importante que haya un acuerdo entre las organizaciones y un contrato con el bus, por el cual puede compartir información con el bus, porque está vinculado por ese contrato, puede aportar al bus y puede extraer información del bus. Ahí ven que dice MHD y PICS, en realidad es PICS-M, porque todas nuestras interfaces, siempre que pudimos, elegimos perfiles de IHE vinculados con FHIR. Nos adelantamos 1 o 2 años porque los perfiles IHE para FHIR estaban un poco en su infancia cuando empezamos este proyecto. Ahora son mucho más maduros y están publicados, como mostró César, con las guías con el formato de guías de implementación usando el IG Publisher, y son computables. Cuando los empezamos a usar eran documentos PDF o Word. Entonces el bus se ocupa de la autenticación, se ocupa de la gestión de documentos a través del perfil MHD, se ocupa del consentimiento, que también se expresa en Argentina, en la aplicación de los pacientes, y se ocupa de la gestión de pacientes a través de PICS-M. Así que todos los dominios se comunican directamente con el bus, no entre ellos. Next slide, please. Usamos para saber qué dominio tiene información lo que se llama el Patient Location Query, porque el bus, como les dije, no almacena información clínica. Entonces la pregunta que le hacemos a los dominios que hayan empadronado alguna vez usando este perfil de IHE adaptado para FHIR es: ¿qué información tienes sobre este paciente que sabemos que has empadronado? Next slide, please. Este es el flujo completo. En realidad, el dominio a través de la autenticación pide un token, después hace el Patient Location Query, el gestor se fija si hay consentimiento del paciente, se fija qué dominios tienen información sobre ese paciente y pide los documentos disponibles a cada uno de los dominios, y finalmente genera un bundle con toda la información junta con los punteros, y después la historia clínica selecciona qué documentos quiere ver el médico específicamente. Esto lo hicimos en una servilleta en un bar con Fernando Campos, cuando nos definieron qué es lo que querían hacer desde el ministerio, porque el ministerio lo que hace es facilitar este servicio a todas las provincias y los dominios. Siguiente, next slide, please. Entonces, ¿qué compartimos a través de IPS? Nosotros seleccionamos, además de los 3 secciones obligatorias que define IPS, que son Medications, Allergies and Problems, o sea, medicación corriente del paciente, alergias y problemas o diagnósticos actuales. Agregamos como obligatorio la parte de vacunas. Entonces nuestro IPS-AR es un IPS al cual además le sumamos las vacunas. Por otro lado, estamos incorporando ahora los documentos clínicos que no son IPS para que cualquiera pueda compartir, aunque sea un documento CDA o un FHIR o un PDF con epicrisis, resúmenes de consulta y reporte clínico para bajar la barrera de entrada al sistema. Next slide, please. Entonces, si alguien se va a atender a una provincia en particular del país, en la historia clínica le va a aparecer una lista de qué jurisdicciones tienen información sobre este paciente. Si hace clic en una de las jurisdicciones, le va a traer el IPS de la jurisdicción correspondiente. Recuerden que vamos a trabajar con los dominios estatales, entonces cualquier dominio, cualquier red de prestadores de cada una de las provincias puede devolver un IPS al sistema central si es que el paciente dio su consentimiento para participar de este sistema. Next slide, please. Con respecto a la colaboración de HL7 Argentina con la Dirección Nacional de Sistemas de Salud para la Red de Salud Digital, le dimos curso virtual a más de 200 desarrolladores de 20 provincias.
el curso completo de HL7 CDA, Introducción a Fire, de 10 semanas, o el curso introductorio a Fire de 4 semanas. Desarrollamos también un curso de Fire para el bus, o sea, un curso de Fire específico para el uso que le da el Ministerio de Salud a Fire. Y estamos preparando un curso de Fire Profiling con FSH para algo que se llama la Mesa de Estándares del Ministerio de Salud, que consensúa los próximos pasos y la gobernanza del bus con las 24 provincias. O sea, va a haber 24 o 48 técnicos de las provincias que sepan colaborar en mantener la guía de implementación del bus. También estamos colaborando con seminarios, jornadas y talleres. Hay una jornada mensual de estándares que cubre SNOMED en los meses pares y FIRE en los meses impares. Entonces colaboramos con ellos para las preguntas que tienen los desarrolladores de las provincias que están tratando de unirse al bus. También hacemos conectatones, vamos a hacer 2 este mes y el que viene. La conectatón significa cómo me conecto al bus y cómo pruebo que me conecto al bus, y hay premios para los que se pueden conectar, ya sea produciendo IPS o leyendo IPS o generando vacunas en FIRE, o inclusive conectándose al bus nada más. El afiliado de HL7 Argentina gestiona la cuenta de Simplifier, que es lo que utilizamos originalmente para publicar nuestras guías, y también capacitamos y coordinamos el desarrollo de las guías junto al Ministerio. Next slide, please. Algunos números del bus de agosto de 2021, participaron 23 provincias, 47 dominios públicos y privados, 5 millones de personas federadas. Hay 42.000 personas que están federadas por más de un dominio, hay 9 provincias subidas a compartir IPS para la auditoría, hay incentivos para las provincias, incentivo económico para las provincias que consiguen conectarse al bus. Hasta ahora el bus tuvo 521 millones de hits desde enero del 2021. Next slide. Con respecto a éxitos y desafíos, para mí el principal éxito de gobernanza es poder haber pasado la barrera del cambio de gobierno y de los circunstanciales cambios de liderazgo a nivel ministerial. No solamente es importante cuando hay un cambio de gobierno, sino cuando dentro del mismo gobierno cambia el ministro de Salud o alguno de sus subalternos. Lo importante es que la visión compartida de la salud digital como prioridad es una coincidencia que encontramos. También pudimos mantener nuestra participación en 2 dimensiones, educando en el uso de estándares y colaborando en el desarrollo de la guía de implementación. Y por otra parte, una cosa que se mantuvo en los últimos 4 años es llevar a cabo la edición nacional de SNOMED y generar los conjuntos locales de valores, más educar a la gente que tiene que trabajar con SNOMED con los materiales didácticos necesarios. Next slide, please. Con respecto a los desafíos, es importante poder mantener el interés en el proyecto y poder mantener los incentivos en el tiempo. Tenemos que calcular cuánto nos retrasó el COVID y qué otra cosa nos puede retrasar en el 2022. Si pasamos el COVID, ¿cuál es el siguiente desafío que nos va a retrasar? Y cómo asegurar la calidad y la real implementación en la última milla. Yo llamo la última milla a realmente los implementadores poniendo esto en producción. Hay una infinidad de problemas, una infinidad de dudas, y tenemos que estar presentes todo el tiempo para poder asegurar que esas dudas van a ser respondidas y que la implementación se va a realizar y no va a ser una quimera. Otro desafío de gobernanza es cómo mantener el consenso sobre las guías, por eso se estableció este año el Comité Federal de Estándares en Interoperabilidad, y HL7 Argentina participa en educar al Comité Federal de Estándares en Interoperabilidad sobre cómo volcar ese consenso sobre las guías de implementación. Y otro desafío es cómo incorporar al sector privado, porque todo esto que hicimos hasta ahora fue sobre el sector público, que es el que está motorizando esta agenda de salud digital. Pero el sector privado quiere participar y lo ha manifestado numerosas veces. Next slide, please. Con respecto a los desafíos técnicos, a los éxitos técnicos, pudimos expresar todo lo que necesitábamos usando perfiles FIRE, inclusive usando perfiles IHE, que no queríamos usar perfiles FIRE arbitrarios generados por nosotros. En todos los casos en los que pudimos usar un perfil IHE que ya estuviera definido, tratamos de adoptarlo, porque nos parece más robusta la implementación a nivel industria. Y otro éxito técnico es haber podido establecer nuestro propio servidor Snowstorm
con nuestro contenido local de SNOMED. Los desafíos técnicos que quedan son escalar a cientos o miles de dominios y soportar documentos no IPS y no SNOMED para bajar las barreras de adopción. Porque nos interesa que participen todos los prestadores públicos o privados, sepan o no generar un IPS y sepan o no generar o utilizar SNOMED. Next slide, please. And I'm done, I think. Sí, creo que sí, Diego. Muchísimas gracias también para ti por este viaje completo que nos hiciste de todos los avances que ha habido en Argentina, en todos estos campos. Y realmente una cosa que se ve a través de todos los 3 ejemplos que oímos hoy de Uruguay, Chile, Argentina, es que realmente hay mucho trabajo por hacer a nivel local. Desde luego, todos estos procesos de los que han hablado nuestros 3 panelistas acerca de la organización interna del país mismo y del sistema de salud, así como también las capacidades tecnológicas y el gran reto, desafío político, digámoslo así, de adoptar y de empezar a usar estos estándares y de lograr que todos los sectores lo utilicen, pues es algo muy significativo y es algo que realmente en otros países se ve también este tipo de retos y países como Estados Unidos, donde tenemos muchas leyes y regulaciones que nos obligan a utilizar ciertos estándares, pues hemos avanzado en el sector privado específicamente y en el sector público también, desde luego, en aplicar estos nuevos estándares. Pero sin embargo, aún tenemos muchos retos y los 2 temas de los que hablábamos hoy, de vacunación y de certificados digitales de vacunación o los pases sanitarios, y el uso de la IPS, del resumen internacional de pacientes para el intercambio de información, son 2 elementos que aún seguimos experimentando muchos retos en países como Estados Unidos, por ejemplo, internamente y externamente. Y esa iba a ser una de mis primeras preguntas. Esta es una de las preguntas que tenemos para nuestros panelistas. ¿Cuál piensan ustedes que es el próximo paso más significativo, más importante que debemos tomar como comunidad global realmente para avanzar este proceso de interoperabilidad usando herramientas como estos certificados de vacunación o resúmenes internacionales de pacientes o estándares como HL75? ¿Qué piensan ustedes de cuál debe ser uno de los más importantes próximos pasos que debemos tomar? Yo estaba dejando que hablara otro, pero si quieres empiezo yo. Estás tú y estoy yo, pero aparte tú. Así. Están los 2, así de que si quieres, César, quieres comenzar y después pasamos a Diego. Sí, porque ya me escucharon a mí un montón. La verdad es que posiblemente la visión que yo tenga es una visión bastante chilenocentrista, un poco de la realidad que nosotros vivimos respecto a cómo estas herramientas o tecnologías se desarrollan desde HL7 o desde organizaciones que son más de corte internacional. Y esa visión, no sé si la compartimos, Diego, pero esa visión por lo menos hace pensar en el hecho de que todavía esas herramientas uno las ve al nivel local bastante lejanas. Y esa lejanía de las herramientas obedecen primero al hecho de que están en otro lenguaje. Y eso es una complicación. Uno tiende a pensar de que el nivel en la comprensión de otro idioma a nivel latinoamericano es bueno, pero no necesariamente es tan bueno, es bastante bajo de repente. Y lo segundo es el hecho de que uno, claro, ve algo que está inalcanzable y la tendencia cultural es hacer las cosas más a la manera local. Por lo tanto, yo creo que uno de los elementos fundamentales como para poder seguir avanzando desde el punto de vista global en estrategias que puedan fortalecer los elementos de intercambio de datos, los elementos de ocupar herramientas comunes que puedan permitir que no solamente hoy día pensemos en comunicarnos a nivel de contexto latinoamericano, sino que también comunicarnos a nivel de contexto global, están relacionados con que las herramientas que se produzcan de verdad tengan un alcance
que por lo menos ante la promoción se vean locales, se vean globales. Y la difusión alcance también a países tan lejanos como Chile, que somos el último país del mundo del sur, más que Argentina, un poquito más que Argentina, y como se y también el hecho de que podemos contar con mayor acceso en la lejanía que tenemos, a pesar de que con la pandemia las distancias se tendieron a acortar muchísimo más, producto de que globalizamos la forma como nos comunicábamos. La forma como nos comunicamos se tendió a globalizar bastante más. Hoy día estamos todos conectados, digamos. Esta sesión posiblemente hace 2 o 3 años atrás había sido casi impensada, pero hoy día la podemos hacer. Esas herramientas ocuparlas de manera mucho más poderosa con el objetivo de que la difusión incorpore de manera mucho más comunitaria a países que son más lejanos, pero que eventualmente tenemos toda la intención de ser parte de comunidades globales. Yo diría que esos son los primeros pasos que deberíamos apuntar si pensamos en organizaciones grandes como HL7, HIMSS, que se yo, IHE y otras más. Gracias, César. Muy buenos tus comentarios. Diego, ¿qué piensas tú? Yo desde el punto de vista de la comunidad global, me interesa mucho, y ya tú lo sabes, que seamos capaces de dar a cada comunidad, en este caso nosotros somos una comunidad regional, en el sentido que hablamos español y tenemos problemas comunes que no se ven ni en Europa ni en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo poder, con nuestras herramientas, me refiero a las herramientas técnicas también, ¿cómo hago para que el IG Publisher genere una especificación que esté completamente en español y en la cual no haya dudas de que mis técnicos, mis implementadores lo van a poder leer y van a entender todo lo que dice? Me parece que una línea es que nuestras herramientas sean más globales, nuestras herramientas de desarrollo y de publicación de estándares sean más globales. Poder generar, siempre hablo yo de playbooks, desde nuestras organizaciones, explicarle a alguien nuevo qué es lo que tiene que hacer para llegar a implementar con éxito una historia clínica compartida desde cero, digamos, qué infraestructura tiene que tener presente. La vimos en todas nuestras presentaciones, la vimos en lo que mostró Fernando de Uruguay, la vimos en mi presentación. Digamos, ya tenemos una madurez para poder expresar si Guatemala quiere tener una historia clínica compartida, ¿cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que empezar? Hay alguna bibliografía de OPS al respecto, pero técnicamente, ¿qué tendría que hacer? Entonces nosotros tenemos ya esa madurez, me parece, de poder explicarles lo que hay que hacer a nivel técnico, de poder, no digo con un espíritu comercial, sino con un espíritu de, usted debería tener esto in place para poder aspirar a tener una historia clínica compartida. Y después de tenerlo in place a nivel nacional, podemos hablar de acreditar vacunas entre nosotros y de tener un resumen de IPS compartido. Me parece que es un segundo paso después de tener una historia clínica compartida local, me refiero local a nivel nacional o regional dentro de un país. Y no digo más nada porque si no hablo toda la tarde. No, muchas gracias. Una pregunta para seguir estos puntos. Escuché mucho y creo que lo vi tanto en Chile como en Argentina y no sé qué tanto en Uruguay, pero la creación de un core del estándar a nivel del país. Aquí en Estados Unidos pues tenemos el que llamamos US Core. No sé qué piensan de eso en cuanto a pues cada país en buena parte desarrollar su propio core de componentes y de expectativas, digámoslo así. Bueno, yo pienso que es inevitable, Walter. Uno de los trabajos iniciales es, y esto yo insisto mucho en las reuniones globales, que desde Estados Unidos les parece que cualquiera podría adoptar el US Core o que cualquiera podría adoptar cualquiera de los estándares norteamericanos, y realmente cuando uno va al terreno, esto es mentira. No se pueden adoptar, no nos sirven. Entonces, cada país tiene que generar como primer paso su perfil y qué es lo que define un paciente
en Chile y qué es lo que define un paciente en Argentina. Es más, ni siquiera podríamos compartir nuestro perfil entre Chile y Argentina, porque son distintos los pacientes. Si bien son pacientes, la manera en que nosotros caracterizamos un paciente o una receta, por las reglas de negocio y por las particularidades de cada mercado o de cada realidad de salud, son distintas en los dos países. Entonces, el primer paso es definir para cada uno de estos entidades, paciente, organización, prestador o practitioner o médico, cómo se identifica y cómo se caracteriza esa entidad en el país. A eso estamos abocados, a hacerlo para todas las entidades que son comunes en todos los países. Si me quiere corregir César, lo dejo que me corrija. No, ¿cómo voy a corregirte, Diego? Es todo lo contrario, reforzar un poco algunos elementos que también están relacionados con la necesidad de un core nacional. Claro, en la línea gruesa uno genera un core nacional para tener elementos comunes que se puedan utilizar, y eso es dinamizar la implementación de sistemas interoperables, y por lo tanto en la segunda derivada, que posiblemente es la más importante, poder llegar mejor con información para poder atender mejor a los pacientes y tener un sistema de salud más robusto. Pero también desde el punto de vista del mercado, nosotros hemos sufrido mucho porque somos un mercado muy pequeño y tenemos industria acá, pero desde el punto de vista del mercado, el cómo tú por lo menos pones una base mínima sobre la cual cada proyecto de interoperabilidad, ocupando el estándar FHIR en este caso, o principalmente todos los startups que nosotros tenemos en Chile, que están cada día creciendo más y que ven por la facilidad de desarrollo, por la velocidad de implementación y los bajos costos en FHIR, una posibilidad cierta para poder integrar información a escala ya sea de sus productos o a escala de productos de la industria o de los hospitales, el poder entregarles una base común para no reiniciar todo desde cero para cada proyecto, para cada caso de uso, para cada sistema que ellos deseen implementar. Por lo tanto, como dice Diego, es inevitable, porque en definitiva el entregar esto implica que tú le estás entregando un bien público al medio para partir de algo. Y eso se valora mucho, tiene un alto impacto a la larga. La pregunta más importante es cómo ese core local que tú haces, que fue como comenzó en Estados Unidos. Comparto con Diego, nosotros partimos mirando el US Core y nos dio pánico, y tuvimos 2 semanas en pánico dando vueltas alrededor de la mesa hasta decidir que no lo íbamos a usar, digamos. Pero en definitiva, la pregunta local es cómo tú logras que al desarrollar tu core involucres a toda la comunidad, porque al final son ellos los que la van a ocupar. Y eso para nosotros tiene realmente importancia. Y por lo menos me imagino que en Argentina pasó algo similar. La metodología ocupada para poder desarrollar un core, yo creo que es más o menos común. Yo creo que en Argentina con sus variantes hicieron algo parecido a lo que hicimos nosotros, posiblemente. Luego ahí tenemos un punto en el cual podemos compartir con otras realidades que están partiendo con esto, experiencias para que les sirva en avanzar en eso. Pero es fundamental. Gracias. El otro comentario que tengo respecto a eso es que me parece que es parte imprescindible de la función del afiliado local. O sea, el afiliado local de HL7 tiene que ser el encargado de junto con la comunidad, definir ese perfil, esa guía, porque además tenemos el mandato de HL7 de hacer las cosas bien. No es un tema económico, no es un tema de querer sacar ventaja, es un tema de que sabemos cómo hacerlo porque aprendimos, porque nos enseñó HL7. Es parte de nuestro mandato paterno, materno, no sé qué es HL7, pero es el mandato, nosotros somos los que sabemos cómo se hace porque estamos ahí aprendiendo. Y tenemos que transmitir eso a nuestra comunidad. Excelente comentarios. Hay uno en el chat que quería hacerte es para Diego, y es acerca de la transición que mencionaste, y como uno de los éxitos de gobernanza, de poder haber pasado la barrera del cambio de gobierno y de los cambios de liderazgo a nivel ministerial. ¿Qué estrategias o acciones se tomaron para tener ese éxito de poder continuar? Yo lo que hice, si lo puede, yo no lo puedo mostrar ahora, pero lo que hice fue hacer un panteón
de distintos dioses. Yo soy ateo, pero hice un panteón de muchos dioses de distintas religiones para rezarle. Y aparentemente ese rezo resultó en que cuando cambiaron las autoridades continuaron los planes. No diría 100% iguales, pero por lo menos seguimos con Fire, seguimos con SNOMED y seguimos avanzando en el proyecto y no deteniéndolo, porque normalmente lo que pasa en nuestros países, no solo en Argentina, sino que puede también relatar su sufrimiento César, cada vez que cambia el gobierno, todos los planes del gobierno anterior son una porquería y así no era. No se hace eso que habían hecho, hay que hacer todo lo contrario. Entonces, esto por suerte o porque hemos ya insistido durante 20 años y todos nos conocen, no ocurrió. Entonces, no puedo decir cuál fue la estrategia. La estrategia fue insistir todo el tiempo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. No siempre funciona, y rezar, que aparentemente en este caso funcionó. Bueno, Nosotros estamos pasando el mismo miedo, digamos, porque trabajando hoy día con la gente de MinSal, ellos ven continuidad en los proyectos, pero la verdad es que nosotros estamos a un mes de elecciones presidenciales y a 4 meses de cambiar el gobierno. Y yo creo que para marzo voy a estar sin uñas ya de tanto comérmela, precisamente para que el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora, que no ha sido menor, no me refiero solamente al esfuerzo de HL7, sino que me refiero al esfuerzo también de todos aquellos que han colaborado en avanzar en estos proyectos. No recibo un borrón ni cuenta nueva en la próxima vuelta de cambio de gobierno. Pero es un tema que siempre vivimos con la preocupación en nuestros países que son de gobiernos de corto plazo. Quiero agregar que una de las estrategias es la educación, ¿no? Hemos educado a más de 200 desarrolladores de todos los ministerios, de todas las provincias. Entonces las provincias saben también. No es que viene uno y dice nuevo y dice, no, está todo mal. No, nosotros sabemos ya estamos todos educados, hay que hacer esto. Entonces, es una estrategia también interesante, ¿no? Poder hacer que la mayor cantidad de gente posible sepa cómo hay que hacer las cosas. Perfecto, sí, muy, muy interesante. Sí, en realidad las transiciones de gobierno en algunos países tienen más efectos que en otros en cuanto a programas y en cuanto a prioridades. Y yo creo que pues todas estas estrategias que mencionan son muy críticas para poder hacer el continuismo que se necesita para llevar a cabo estos proyectos. Vamos a la siguiente diapositiva. Creo que la siguiente diapositiva tiene una... Next slide, please. Tiene una pregunta más bueno, este es acerca de los certificados digitales y pases digitales de vacunación y el resumen de internacional de pacientes del IPS. ¿Qué pueden derivar de los conocimientos que obtuvieron, las experiencias que obtuvieron o que han tenido en el uso de estos certificados? Yo tengo una visión, digamos, de mixed feelings, como dicen los norteamericanos, de sentimientos encontrados. Por un lado, el IPS me parece muy útil, y no solamente para hacer una continuidad de cuidado entre dos países, sino inclusive entre las provincias, como lo estamos usando nosotros, entre distintas jurisdicciones. Pero por otro lado, tiene un nivel de complejidad superior a otros artefactos de interoperabilidad. Entonces, mi preocupación es que no se convierta en una barrera su utilización. Quiero tratar de hacerlo lo más fácil posible y lo más explícito posible. Es lo que estamos tratando de hacer en los últimos 2 años, ayudando a los dominios a implementarlo, digamos. Mi preocupación con el IPS es que por la pasión, porque sea estandarizado, porque sea granular, porque sea lo más completo posible desde el punto de vista de la interoperabilidad semántica, nos perdamos la continuidad de cuidados, y soy muy cuidadoso en ese sentido. Esa es mi visión, por lo menos. Corren con ventaja respecto a nosotros, porque nosotros no hemos explorado como país todavía el IPS, más que como experiencia académica, si lo podríamos ver desde ese punto de vista. Ustedes tienen la experiencia en Argentina de haber partido trabajando en el IPS. Vacuna está en proceso hoy día de hacer una mirada de interoperabilidad, de buscar los espacios de los estándares como para poder tener
tanto en el sistema de vacunas como en su natural desglose hacia certificados de movilidad o de vacunación, y como estamos metidos en Raxel, que tienen que ser también, ojalá, interoperables con el resto de Latinoamérica. Esa es una experiencia que no tenemos, así que yo creo que más que nada vamos a estar preguntándole a ustedes en Argentina. Pero por lo menos nosotros tenemos la experiencia de lo que ha significado digitalizar el proceso, como lo han hecho varios países. Y en esa dinámica, obviamente, el salir a participar en colaborar con países que todavía no lo han hecho. Yo creo que es importante al momento de... voy a tratar de ser visionario y comúnmente cuando lo soy me equivoco si me preguntan a mi señora. Pero lo que pasa es que es muy probable de que la vida con pases sanitarios para poder viajar a nivel del mundo empiece a ser cada vez más común. Hoy día tuvimos una pandemia, pero posiblemente van a seguir habiendo epidemias o elementos que son incluso regionales que van a obligar a que los accesos a otros países se faciliten. Si es que uno tiene resúmenes sanitarios a la mano, no solamente para vacunas, sino que para cualquier otro fenómeno también de salud. Luego, el pensar en este tipo de artefactos es una situación que yo creo que quienes empiezan a desarrollarla con anticipación les va a facilitar posiblemente cambios futuros a nivel mundial. Así que es una experiencia hay que vivirla, los argentinos ya lo sufrieron, así que con el sufrimiento de ellos posiblemente vamos a sufrir nosotros. Pero hay que empezar a avanzar en eso. Sí, y viendo, por ejemplo, otros continentes como Europa, y ayer creo que precisamente Italia anunció que iba a obligar a todos los empleados, no solo públicos, sino privados, a todos, básicamente, de tener y usar y presentar lo que llaman en Europa y en Italia el Green Pass, que es básicamente un certificado digital de vacunación, para poderse movilizar y poder entrar y poder tener acceso a diferentes cosas. Entonces ya está llegando a ese grado de adopción, específicamente pues con el COVID, pero como tú mencionas, César, va a haber muchas, de por sí ya se utilizaba, hace años se utilizaba el famoso certificado de vacunación para ciertas enfermedades o para ciertas vacunas y en ciertos países donde ciertas enfermedades son endémicas. Pero por ahora, sí, y veo, no sé, por ejemplo, dentro de cada país, pues ya se está empezando a estandarizar un poco este uso de certificados, pero todavía, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si han oído pues el desarrollo de Estados Unidos, pero aquí tenemos todavía diferentes certificados, diferentes estándares, todos utilizan un QR, pero en realidad todavía no está muy penetrado a nivel nacional o no se ha logrado adaptar a nivel nacional. Ser un país centralizado, porque yo puse como una cosa media mala el ser un país centralista, posiblemente por los cambios que estamos viviendo en Chile hoy día, pero ser un país centralizado tiene algunas ventajas como esta. Porque el pase de vacunación en Chile, bueno, en Chile somos muy rebeldes para algunas cosas, pero somos muy estructurados para otras. Y el uso del pase de movilidad, de verdad, es extendido a nivel nacional, se ocupa en todo el país, y las normas se han respetado. De hecho, en la primera instancia, la idea del pase sanitario era el darle más facilidades a quien lo tenía por sobre quien no lo tenía. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, ha sido mucho más restrictivo para quienes no lo tienen respecto a los que lo tienen. Entonces ya se ha generado un grado de discriminación, que es un tema ético que uno tendría que discutir, no es mi tema en todo caso, pero sí decir que se ocupa a nivel nacional, se implementa. Claro, tenemos todavía algunos problemas con la implementación que imagino que pasa en todos lados del mundo, que es como tú efectivamente, por ejemplo, para entrar a un restaurante cerrado, cómo tú puedes probar de que efectivamente, cómo puedes validar de que el pase es válido, es efectivo. Tiene un QR en el cual uno puede pasar una maquinita o una cámara y probarlo, pero en realidad en el efecto eso no se cumple comúnmente. Pero están todas las medidas y está usado potentemente a nivel nacional. Sí, esa es una de las realidades también, que el tipo de lectura y el tipo de verificación digital realmente sea consistente. Pues, continentes como Europa, que han empezado a implementarlo para transporte dentro del continente, entre los países, yo creo que pues ahí vamos a aprender un poco más, pero de todas maneras entiendo que todavía no está muy generalizado, y desde luego
pues, personas que viajan de otros países y entran al continente europeo y traen un certificado, todavía no pueden necesariamente ser reconocido, a no ser de que el certificado sea en el estándar mismo que utilizan en Europa. No veo más preguntas en el chat, pero teníamos otra muy interesante, que es la siguiente diapositiva. The next slide, please. En esta nueva diapositiva hablamos del tema, uno de los temas más importantes que se han desarrollado últimamente, que es el tema de la equidad en salud. Aparte de todo lo que experimentamos con la pandemia y los problemas de inequidad de acceso a vacunación, a laboratorios, a tratamientos, a todo tipo de elementos clínicos, hemos visto muchos otros elementos de inequidad en salud. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los problemas de equidad en salud que ustedes ven y que este tipo de esfuerzos tecnológicos pueden ayudar a reducir o a eliminar en buena parte? En nuestro país, los problemas de inequidad en salud son increíblemente grandes porque somos un país muy amplio, un territorio muy amplio donde hay centros urbanos con muchísima población pobre e indigente, pero además tenemos mucha población lejana y la mayoría de los servicios de alta calidad en salud están concentrados en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, donde vive un pequeño porcentaje de la población. Piensen que en nuestra capital hay 3 millones de personas y yo creo que hay más tomógrafos y más resonadores que en todo el resto del país, y hay más médicos especialistas que en todo el resto del país. Uno de los trabajos que se hizo en este gobierno y en el anterior, y sobre todo con el COVID, es mejorar la telemedicina. Entonces, una de las cosas que se pudo hacer es, por ejemplo, un especialista en neonatología que trabaja aquí en los hospitales de la capital puede atender a un recién nacido de cualquier lugar del país a través de telemedicina. Entonces, para mí que en los dos aspectos, en el aspecto de cómo llegar a toda la población, pobre o con mejor posición económica, y que viva en las ciudades o que viva en el medio del campo, me parece que la tecnología puede ayudar a que no solamente los que se atienden en un hospital de tercer nivel tengan historia clínica electrónica, sino que todos tengan historia clínica electrónica, y por otro lado que no haya que vivir en la capital para poder atenderse con un médico especialista en un determinado dominio de la salud. Me parece que para las dos cosas tenemos que estar atentos y colaborar. Yo comparto el hecho de que posiblemente para salud en Chile las mayores inequidades, bueno, también son económicas, obviamente. Pues, digamos, el sistema de salud público no tiene tan buena percepción como el sistema de salud privado, pero el sistema de salud privado es infinitamente más caro en Chile. A pesar de que como yo partí diciendo en la presentación que hice, uno ve siempre su país como el más malo del mundo, y la verdad es que uno después cuando empieza a analizar capaz que no sea tan malo, digamos, parece que tiene hartas cosas buenas. Y el sistema de salud público chileno en realidad no es malo, no es un sistema de salud público malo, la percepción que hay sobre él es malo, porque siempre el paciente quiere más, porque ve que hay naturales diferencias de acceso sobre aquel que tiene que va a un sistema público o un sistema privado. Y eso obviamente genera en alguna medida una sensación de inequidad mucho más grande, que es económico-social. Pero también lo que dice Diego es muy cierto. Nosotros también somos un país extremadamente largo, que somos bastante más angostitos en la tierra. Y tenemos obviamente inequidades que son geográficas. En el sur, igual que en Argentina, estamos llenos de fiordos, qué sé yo, de islotes, en los cuales el alcance para llegar con salud a esos lugares, a pesar de que el Estado se preocupa de hacer misiones sistemáticamente de salud, no es igualitario, porque no lo puede ser nomás. Entonces también en los últimos años se ha empezado a potenciar bastante más la telemedicina. La pandemia obviamente relevó mucho más la telemedicina.
y en esos aspectos es donde naturalmente la interoperabilidad tiene que empezar a actuar para poder conectar los sistemas que se lleven a terreno en un país que es complejo, a pesar de que en Chile tenemos una muy alta penetración de las tecnologías de la información en cuanto a las comunicaciones, digamos. O sea, hoy día yo tengo señal de celular o señal satelital o señal de cualquier tipo por antena, bastante extendido a nivel del país, por lo tanto no hay una brecha muy grande allí, hay brechas pero no tan grandes. Luego el poder, pasa lo mismo que en Argentina en todo caso, tenemos la mayor concentración de especialistas en Santiago, en la región metropolitana. Bueno, ahí a diferencia de Argentina tenemos sí una cantidad de población muy elevada. Por lo tanto, es muy común de que tengamos que llevar el especialista a terreno y eso con la telemedicina lo podemos eliminar, pero están los desafíos de siempre. Como tú cuando haces telemedicina logras tener un registro histórico único, logras que tanto la referencia como la contrarreferencia, los antecedentes viajen ojalá de manera interoperable. Son desafíos que para la telemedicina que tenemos levantado hoy día todavía quedan pendientes y hay que trabajarlo. Sí, en realidad muy interesantes esos puntos y como hemos visto a todo lo largo realmente del mundo, estos problemas de equidad en salud son muy significativos y tal vez se expandieron aún más y se volvieron realmente en buena parte el centro de atención en muchos sitios a raíz de esta pandemia que ha pues, creado todavía más evidencias de este tipo de inequidades. Quería hacer de pronto una última pregunta, no veo más preguntas en el chat, pero una última pregunta es, digamos que se ponen ustedes en el 2025, para no irnos hasta el 2030 de acá, digamos que el 2025, ¿cuál sería uno o dos grandes éxitos, grandes logros en el área de interoperabilidad que ustedes ven en cuanto a, pues, a todas estas aplicaciones de la interoperabilidad? ¿Qué les parece que serían uno o dos logros muy importantes para tener al 2025, digamos, en 4 años? Si lo puedo decir en una sola frase. Quería responder una frase, pero dale, Diego. Me gustaría que no importa en qué lugar del país se atienda un paciente, ni en qué sistema, si es público, privado o de la seguridad social, el próximo médico que lo vea en otro lado tenga acceso a la información que se generó en esta visita. Sí, yo tal vez incluso soy menos ambicioso que... Sí, pero yo quiero ser menos ambicioso que tú aún. O sea, si para mí para el 2025, estaba hablando de 4 años más, yo puedo tener un paciente y algo de ese paciente, no sé, su diagnóstico crónico, sus patologías crónicas, o los fármacos que está consumiendo, no sé, algo, una sola cosa, en cualquier lugar de Chile, independientemente de donde se atienda, si eso lo logramos para el 2025, no, yo voy a decir una cosa que es muy perturbadora. Yo salgo desnudo y camino por la plaza de la ciudad. A las 3 de la mañana, así, para que nadie me vea. Bueno, vamos a tener que lograrlo entonces para... Pero no, sí, yo creo muy interesante ese punto, porque sí, en realidad en este momento lo más importante es poder lograr que haya estos dos elementos que mencioné antes y que también mencionaron ustedes en sus charlas, la continuidad y la coordinación del servicio, que haya continuidad en cuanto a tener la información, el siguiente médico de los médicos anteriores para poder hacer un servicio más adecuado y más correcto y de mejor calidad, y que haya coordinación entre los equipos médicos, que no sea un sistema fragmentado en cuanto al cuidado del paciente. Yo creo que sí, esos dos puntos que ustedes mencionan y esta meta realmente en el 2025 de poder tener acceso a esa información en forma completa y en forma a todo lo largo del país donde esté. Y ojalá de pronto fuera del país también, sería un gran logro. No, lo que pasa, Walter, es que por lo menos, y me imagino que la visión tuya y de Diego es la misma, y los asistentes, el primero siempre es el que más cuesta, porque tiene que generar capacidades. Pero después que haces el primero, aunque sea chiquitito, las capacidades ya están. Aunque sean todavía poquitas, están. Entonces, el segundo empieza a ser un poco más fácil.
Entonces, cuando yo hablaba en realidad de que algo, es porque en realidad ese algo para mí significa el que si en algún momento, como a nivel país, por lo demás también en los acuerdos que son, como mencionaba Diego, posiblemente la parte más compleja, en poner de acuerdo a todos hacia dónde vamos a ir y qué vamos a alcanzar. Pero si tienes eso y ya generas las capacidades, de ahí yo creo que empieza a moverse un poco más solo. Pero el primer esfuerzo requiere mucho empuje, mucho empujón y posiblemente de muy pocos. Y eso es más traumático. Por eso aquí yo hablaba de algo, digamos, pero seguramente si se consigue eso en el corto plazo puede generar sinergia solita. Claro, claro, claro. Bueno, creo que con esto vamos a terminar la sesión. De nuevo, Diego y César, muchísimas gracias. A Fernando también. No pudimos tenerlo más en la reunión, pero y a Pablo, desde luego, enviándole un gran abrazo y saludo desde acá. Muchas gracias por su participación, por sus presentaciones. Y esperamos poderlos volver a tener en un futuro no muy lejano para continuar estas charlas y estas discusiones acerca del futuro de la interoperabilidad y de qué es lo que tenemos que hacer en este nuevo sistema de salud que vamos a ver que va a tener mucho de transformación digital y que ya de por sí lo estamos viviendo, así de que pues todas esas experiencias y todos esos conocimientos que ustedes tienen nos van a ayudar a ser compartidos con otros países y otras regiones y les agradecemos muchísimo de nuevo. A nuestro público, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por los comentarios que enviaron. Y con esto, pues yo creo que vamos a cerrar la sesión. Unas palabras en inglés para nuestro público de habla inglesa. I just wanted to thank everyone, especially our panelists, Diego and Cesar and Fernando, for their participation in this listening session. Thank you all for your attendance and your participation as well. And we look forward to another future event like this, where we will explore and we'll continue to discuss the developments and the achievements in this journey that we're calling interoperability. And with the hope that we will soon achieve a lot of more of this elusive concept of interoperability. And we'll be able to have organizations share information with each other in a very effective, hopefully in real time and in a very complete and reliable way and secure way. So thank you everyone for joining us. We will have the listening session recorded and available through our channels, digital channels of the consortium. The presentations will be there as well. I think they're both in Spanish and English. And thank you, Adam and Emily and Amit from our HIMSS and our consortium group for your support. So thank you very much again. Have a wonderful rest of the Friday and a lovely weekend. Thank you.